7 de la mañana con 40 minutos. Seguimos con el tema de México y Estados Unidos. Otra visión, el doctor Jesús López Almejo. Él es doctor, investigador y especialista en relaciones internacionales. Doctor, bienvenido al Proyecto Puente. Una visión de lo que está pasando. ¿Qué opinas tú de por qué el presidente no ha felicitado a Joe Biden? La mayoría de los especialistas dicen, es un error diplomático. ¿Cuál es tu opinión? Hola Luis, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues primero que nada, me parece que es prudente, y como dijo el presidente, ahí concuerdo con él, es prudencia y decencia política porque es prerrogativa bajo los términos de la autodeterminación de los pueblos y también bajo el principio de no intervención, que además en México, en la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución, decía yo, está estipulado esto. Entonces es prerrogativa de un presidente tener un gesto de felicitación, cuya felicitación se traduce también como un reconocimiento implícito o explícito. Y de acuerdo a la doctrina Estrada, Luis, la doctrina Estrada de 1932, que ha guiado históricamente los principios de política exterior de México, una felicitación es una especie de reconocimiento, y un reconocimiento tácito cuando un proceso legal, jurídico, no ha concluido, tiende a ser un reconocimiento que puede dotar de legitimidad a uno de los actores en la contienda de otro país. En ese sentido, decía yo, es prudencia y decencia política y es hasta coherencia con su propia historia política y con también algo que ha sido muy consistente, el tema de no intervenir en los asuntos internos de otro país. ¿Crees tú entonces una actitud prudente que le suma al presidente? Es decir, si está en lo correcto, o sea, legalmente o diplomáticamente es lo que debió haber hecho, no haberlo reconocido. Mira, legalmente el presidente López Obrador está actuando de acuerdo a los principios constitucionales, ¿no? Desde 1988 se elevaron de rango, entraron en la Constitución estos principios de política exterior y son los que han guiado su administración legalmente. En el plano diplomático lo han criticado mucho porque dicen que además se llevó la rebanada completa al recordar los hechos del año 2006 con el fraude de Felipe Calderón en su contra, que después con el paso del tiempo ha sido probado y que con el paso del tiempo de hecho se ha convertido en un caso paradigmático en donde los medios de comunicación dominantes de un país se asocian con un grupo político para justificar y legitimar un fraude que además termina por cerrarse con los reconocimientos anticipados de presidentes en el mundo. Y me parece que diplomáticamente es acertado, Luis, porque mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 2000, quizá ya lo hablaste con alguno de tus invitados, pero en el año 2000, Al Gore más o menos concedió con Bush, sin aceptar completamente la victoria de Bush, y decía, en caso de que las instituciones electorales que son facultadas para ello, eh, pues se pronuncien con respecto a una victoria de Bush, entonces pues felicitaciones. Y entonces China, Rusia, Alemania principalmente de manera muy efectiva, Japón, Italia, en aquel momento Francia de Jacques Chirac, que además era un presidente muy respetado, todos se anticiparon en el transcurso de unos días a estar felicitando al presidente Bush. Cuando la cuestión legal se complicó en la Florida, empezaron a recular y empezaron a través de sus portavoces a insistir en que ellos iban a esperar, en que serían prudentes hasta que las instituciones internas electorales en Estados Unidos declararan oficialmente un ganador. Recordemos que un mes después de las elecciones, en aquel entonces todavía no se tenía un ganador claro. Fue muy vergonzosa la participación incluso de países latinoamericanos que en ese momento se habían anticipado a reconocer al presidente Bush a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de evitar el presidente López Obrador? Que además existe la posibilidad, por mínima que sea, porque ese es el otro argumento. Te dicen, bueno, es que los medios de comunicación ya se pronunciaron acerca de la victoria de Joe Biden. Perfecto. Esos mismos medios de comunicación censuraron al presidente Trump en días pasados, bajo el argumento de que lo censuraban por decir mentiras. Aunque, pues imagínate el peligro de que medios de comunicación se abroguen el derecho de censurar y de ser los dueños de la verdad. Bueno, ese es otro tema. El punto es que existe la posibilidad, por ligera que sea, de acuerdo a la ley de Murphy, cuando una cosa puede pasar, seguramente pasa, o puede salir mal, de que Trump escale el conflicto legal, y si por la ley de atracción
lo pueda traer el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, ahí Donald Trump es quien tiene la ventaja. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos es la máxima instancia legal, sus decisiones son inapelables y ahí se compone de nueve jueces. De esos 9 jueces, 6 son conservadores y 3 son liberales. Pero de esos 6 conservadores, a 3 los nombró Donald Trump con el apoyo del Senado, que en ese tiempo que tiene mayoría republicana. Entonces, imagínate el revés que pudieran ser 2 combinaciones, que entramos, lo reconocemos como lo sugieren quienes también sugerían que se reconociera al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y quienes en México aplaudieron el golpe de Estado en Bolivia, y que aplaudieron a Yanine Áñez. Ahora son los mismos que dicen, ya presidente, tiene que apresurarse, tiene que reconocer a Joe Biden. Bueno, esta misma gente, desde los medios de comunicación, desde la academia y desde muchos otros foros, son los mismos que presionan a López Obrador para que haga esto. Pero si por mínima que sea la posibilidad legal, Donald Trump logra escalar lo suficiente para que lo traiga al Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo, ya sea que quieran que se repitan elecciones o ya sea que determinen que si hay un fraude en contra de Trump, por surrealista que parezca, esto nos podría meter en serios problemas. Y nada más tomar en cuenta que los países latinoamericanos y los países europeos, junto con Japón y la India de Asia, que ya felicitaron a Joe Biden, lo hicieron basado en las publicaciones de los medios de comunicación de los grandes corporativos mediáticos en Estados Unidos, que a su vez argumentan que lo hacen viendo los diferentes colegios electorales de los estados en Estados Unidos. Entonces, me parece que es prudente. ¿Tú crees que sí puede ganar todavía, le puede dar vuelta Donald Trump en esas Existe instancias? la mínima posibilidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, si Trump logra escalar, logra problematizar lo suficiente y logra abonar en estados claves con suficiente evidencia y logra hacer que lo traiga el Tribunal Supremo, ahí me parece que las cosas cambian y que pudiera por ahí darse un tema surrealista que no ayudaría en nada, ¿no? Anticiparse, porque mira, tiene además 2 meses de poder destructivo, de capacidad destructiva siendo presidente de Estados Unidos, y además sí existe esa posibilidad de que el Tribunal Supremo lo pueda traer. Entonces, la pregunta es, si ya ganó Biden, y se está tan seguro de que ya ganó, pues ¿por qué no nos esperamos a que por la inercia del fin del proceso electoral se haga el reconocimiento, la felicitación que se tenga que hacer, pero una vez que las autoridades facultadas para ello lo declaren, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, doctor Jesús López Almejo, como siempre, muy interesante escucharte y estaremos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Luis, un gusto. Igualmente, voy ahora a nivel nacional con el tema que pudiera